Invitamos al presidente del Banco Central de la República Argentina, licenciado Alejandro Vanoli, a que suba al escenario para dejar oficialmente inaugurada esta muestra de Malvinas, retratos y paisajes de la guerra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. De nuevo, un enorme placer estar aquí junto al Ministerio de Cultura, al Haroldo Conti, al Fondo Nacional de las Artes y a todos los que estamos desarrollando esta iniciativa, ¿no? Y la verdad es que yo pensaba decir algunas cosas, pero cuando más o menos rápidamente entré transitando por el presente acá al museo y vi así de refilón las fotos que bueno, ahora cuando salga voy a ver con más detalle. La verdad es que me generó una profunda emoción, ¿no? Porque realmente como lo que refleja el artista claramente es esa época, ¿no? O sea, realmente todos los sentimientos, todo el dolor, todo lo que se vivió en esos años, ¿no? Y a mí me despertó situaciones muy personales, y por eso decir a mí cómo me gatilló, y por eso creo que verdaderamente logra su objetivo y me complazco enormemente de que entre todos hayamos traído esto, ¿no? Porque realmente, como se dijo acá, visibilizar esto es una cuestión política y humana enormemente necesario, ¿no? Todos sabemos que también en esos años, ¿no?, existió el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? O sea, lo terrible que es, digamos, que no haya un rostro, que no haya una imagen, que no haya vida, ¿no? Y realmente poder visibilizar esas caras que durante mucho tiempo se olvidaron cuando el país desmalvinizó, me parece algo absolutamente esencial, ¿no? Y decía que me transmitió porque yo tengo 54 años, yo hice el servicio militar en 1980 y 1981, y recuerdo muy bien lo que era esa época. Cuando yo escuchaba lo de los pozos de Zorro y todo eso, a mí no me los contaron, yo lo viví. Como por ahí muchos de los que están acá, aparte de los excombatientes, que han vivido esa realidad, ¿no? Y para mí esas caras no son abstractas, son caras que yo he conocido, porque, como todos sabemos, o sea, aproximadamente la mitad de lo que era mi clase, y muchas otras fueron convocadas, con lo cual yo conocí a muchos excombatientes, muchos de los cuales sé que viven y que cada tanto he visto, y muchos de los cuales ya no están, ¿no? Así que realmente cuando veo retratadas esas caras y todo eso, se me vienen a la cabeza, a la mente y al corazón un montón de vivencias personales muy, muy duras, muy, muy complejas, obviamente nada en comparación con la gente que murió y sufrió en las islas, porque son marcas permanentes, son marcas que creo que han impactado en una generación. Yo recuerdo, por ejemplo, como muchos pasó, por ejemplo, algo que es naif, pero que creo que sirve solamente para reflejar algo que pasó. Por ejemplo, yo durante 10 años, yo me acuerdo que yo me despertaba a las 4:30 de la mañana para no llegar tarde a las 5:30, ¿no? Yo ya estaba en la facultad, me estaba recibiendo y seguía, digamos, con esa impronta de el terror de quedarme dormido y no llegar al cuartel, ¿no? Y creo que eso es totalmente naif en relación a las enormes vivencias y sufrimientos, mutilaciones físicas, mutilaciones mentales que han sufrido los argentinos que han tenido que ir a Malvinas. Y por eso me parece sumamente oportuno para dar un homenaje a los que murieron y a los que vivieron y que estuvieron en Malvinas. Creo que todo lo que se ha dicho respecto a la responsabilidad de las juntas y el informe de Rattenbach y todo realmente me exime de condenar lo que fue esa decisión irresponsable, más allá del heroísmo de tanta gente, de oficiales, suboficiales, o del derecho inalienable que tenemos sobre las Islas Malvinas, pero creo que hay que claramente diferenciar, ¿no? Con
lo que es el reclamo justo de soberanía de lo que fue esa acción absolutamente alocada. Yo me acuerdo también, el día que cumplí 21 años, fue ese 10 de abril de 1982 que Galtieri y José María Muñoz y todos convocaron a la plaza, una plaza muy numerosa, ¿sí? Pocos días después de que 10 días antes había habido una feroz represión contra los 25 y todos sectores sindicales que habían sido apaleados y reprimidos en el marco de un programa económico totalmente desnacionalizador, ¿no? Realmente era desquiciado, una defensa de la soberanía, por un lado, cuando precisamente la soberanía estaba siendo mancillada y entregada en todos los planos, tanto políticos como económicos, así que claramente eso tenía que salir mal, o sea, no había forma, por fuera de la geopolítica, por fuera de la lógica de lo que son los poderes globales, que imponían claramente que no era por la fuerza y no era por ese mecanismo que se podía llegar a ninguna situación, por fuera de la visión sobre la guerra o sobre la visión filosófica o sobre los costos de vidas que ya de por sí ameritarían otra reflexión, aunque uno pudiera hacer algún tipo de especulación morbosa sobre el resultado de una guerra, ¿no? O sea, sobre, digamos, el crimen de la guerra en términos generales. Y decidimos hacer esta muestra, en realidad en el mes de junio, ¿no? Recordando un aniversario, creo que fue en junio de 1965, ¿no? Donde en Naciones Unidas la Argentina logró una victoria diplomática en el hecho de que fuera el reconocimiento y exigir a Gran Bretaña que se siente en la mesa de negociaciones con Argentina para discutir el tema de fondo de soberanía, cosa que no ha sido cumplimentado, como muchas de las resoluciones de Naciones Unidas que impactan en algunos países desarrollados o en algunos países del Medio Oriente, no son cumplidas, ¿no? Claramente por la lógica de poder que impera y el doble estándar que opera en el cambio de las relaciones internacionales. Pero bueno, no nos queda otro camino que perseverar en el reclamo en el marco de la democracia y de la paz, de reclamar por nuestras Malvinas, y yo diría por también ganar espacios de soberanía, ¿no? Me parece que hay que malvinizar en el buen sentido, pero por otro lado que hay que llenar de contenido el reclamo de soberanía con acciones concretas y cotidianas en el presente. Hoy tuvimos una reunión interesantísima, ¿no? Una disertación de Aldo Ferrer y de un grupo está Horacio González, Tayane, una serie de dirigentes precisamente discutiendo qué es hoy la soberanía hoy y qué es el reclamo de soberanía hoy. Y creo que hablar de esto es hablar de lo que ocurre con los fondos buitres, es hablar de lo que ocurre con quienes desde los países centrales, desde el poder concentrado y el poder financiero, permanentemente tratan de condicionar a los países, y creo que precisamente en este momento se están dando batallas en la Argentina y en otros países del mundo. Recordábamos lo que pasó en Grecia, ¿no? Realmente lo que ha ocurrido ayer en Grecia es importantísimo en términos de cómo un país puede entender que la defensa de la soberanía, de la dignidad, de la autonomía nacional y de un Estado que intenta preservar su capacidad de desarrollo, la capacidad de vida de sus habitantes, ¿sí? Para, en segundo lugar, subordinar económicamente y moralmente lo que es el pago de la deuda y otras cuestiones que a su vez la hacen posible. Me parece que es muy relevante todo esto de cara a la discusión presente. Me parece que tenemos que ganar en términos de consolidar, como se ha logrado en estos años, tener más soberanía. Y desde el Banco Central esto implica, como también decía hoy a la mañana, bueno, gradualmente tener cada vez más soberanía monetaria, cada vez poder hacer que nuestra moneda sea más usada, que podamos tener una capacidad de ahorrar en nuestra moneda, de poder financiar a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios con esta moneda, es decir, poder hacer un cambio cultural que nos haga valorar lo nuestro, que nos haga realmente tratar de construir una Argentina que sea un país más libre, más soberano, no desde el villiquen, sino desde
la realidad desde lo profundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido creo que vamos a estar más cerca de recuperar las Malvinas y por otro lado de recuperar nuestra soberanía en todo el país continental, en la medida que entendamos precisamente cuáles son las dicotomías en el presente que estamos viviendo y donde se nos plantean precisamente estas, yo diría, dicotomías que desde hace 200 años prácticamente están vigentes, desde, digamos, las corrientes históricas y políticas que tratan a lo largo de estos años de profundizar la defensa y el cariño hacia lo propio, la potencialidad de nuestros recursos, la autonomía en la toma de decisiones, y quienes siguen creyendo que hay que insertar al país en una lógica dependiente, en una lógica donde lo transnacional y lo extranjero es lo deseable, es el camino que se debe transitar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entramos, me parece, en una serie de complejidades y de cuestiones que nos exigen absoluta coherencia para poder precisamente tener un país que sea más digno y que sea más soberano, ¿no? Así que creo que esta recordación tan justa y tan necesaria respecto a quienes han dado su vida o a quienes, como dije, les han generado marcas muy importantes, es un homenaje que trasciende un homenaje a todos aquellos que desde su lugar han entregado su vida, la han perdido o se la han quitado en defensa de la soberanía, en defensa de la justicia, en defensa de lo popular. Así que creo que desde ese lugar es absolutamente relevante esta recordación y hacerlo en el marco de una política general que incluye, obviamente, desde el Banco Central una preocupación, no es por casualidad que tenemos tantas iniciativas en conjunto, sino es porque también desde el Banco Central entendemos que lo cultural no es una cuestión como para generar una suerte de fundación para hacer cosas simpáticas o para hacer eventos o para llamar a la prensa, sino que es una manera de interpretar una gestión desde lo profundo, desde generar los valores necesarios para tener un país que dé ese salto hacia el desarrollo y ese salto de la equidad. Y eso lo entronca dentro entonces de las funciones y de los objetivos que el Banco Central, desde el punto de vista político y económico, tiene para poder precisamente construir la soberanía desde lo financiero. Así que desde ese lugar vamos a estar generando muchas iniciativas en conjunto con Cultura, con el Fondo Nacional de las Artes, porque entendemos que son precisamente los canales fundamentales para dar esta batalla cultural que nos haga llegar a este objetivo que todos queremos y que está también plasmado en la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? O sea, yo lo repito cada vez, pero creo que es importante rescatarlo, ¿no? O sea, un Banco Central que se preocupa no solo por la estabilidad, sino por el crecimiento, por el empleo y por la inclusión social, debe precisamente entonces atravesar todas sus acciones colectivas sobre la base de entender precisamente estos temas donde el acercarse a la gente y el poder resignificar cosas que aparentemente están ajenas a la lógica financiera o a la lógica de un banco central, nos implica acercarnos a la gente, acercar a lo que la gente siente, a lo que la gente piensa y tratar de transformar esa realidad para poder lograr nuestro destino. Bueno, gracias de nuevo a todos, recorramos la muestra y bueno, un gusto tenerlos, un saludo muy especial también aquí a compartir a los excombatientes que hemos tenido la oportunidad el 2 de abril de entregarles a cada uno un billete personalizado, un billete de Malvinas, ¿no? O sea, nuevamente en nuestra moneda tenemos un símbolo de lo que es la soberanía, como les dije ese día, y que bueno, creo que nos recuerda y nos interpela cada día precisamente de esa integralidad del concepto de soberanía y que, bueno, nos hermana en tratar entre todos de seguir dando testimonio para que algún día las Malvinas puedan volver a nuestro suelo y tengamos un país enteramente soberano, enteramente libre y justo. Muchas gracias.